El presente video tiene como objetivo explicar el proceso del inicio de sesión a una aplicación web mediante la validación de un usuario y un password. Entonces en este momento pues estamos mostrando en el video la vista a manera de ejemplo, cómo iniciar sesión en la aplicación que estamos realizando en el proceso formativo relacionado con los procesos de un banco. Entonces aquí encontramos la vista donde tiene dos campos donde nos pide por un lado el usuario y por un lado el password. En nuestro proyecto, la base de datos, el usuario, aquí en la tabla usuarios, el username es el mismo número de documento de identidad y con su respectivo password, ¿no? Listo. Entonces el objetivo es que cuando ingresemos, dependiendo del rol, lo lleve a una vista determinada. Entonces, por ejemplo, el usuario 91, si nosotros le damos enviar, nos dice que es un usuario administrador, y ingresemos con otro usuario que es el usuario 92, y aquí nos está mostrando que es un usuario de tipo cajero. Entonces vamos a mirar cómo sería a manera de ejemplo el código. Entonces voy a revisar acá la parte del proyecto en el código. Entonces pues nosotros tenemos nuestra vista, que es donde estamos capturando el usuario y el password. Entonces acá tenemos que el password tiene el nombre del campo txt password y el usuario txt user. Esto para que lo tengamos en cuenta, que esos datos los va a recibir un archivo que va a validar ese ingreso, que en este caso se llama control-ctrl inicio sesión. Vamos a entrar a ese archivo. Entonces miremos el archivo que contiene. Lo primero que hace en la parte inicial, en la parte superior, pues es iniciar una sesión, porque aquí en este archivo se van a registrar unas variables de sesión. Se hace el llamado a unas librerías, pues tenemos el llamado a la clase conexión, que es la que nos permite conectarnos a la base de datos. Tenemos la clase usuario y la clase gestión datos usuario. En el código lo primero que hacemos es encriptar el password. Recuerden que en nuestra base de datos el password está encriptado utilizando MD5, entonces por lo tanto lo encriptamos. Después lo que hacemos es crear un usuario y modificamos los atributos username y el password con los datos. Estos datos son los que vienen de la vista inicial, ¿no? De esta vista. Entonces eso es importante conocer. Este txt user como viene y este password encriptado, que fue el que acabé de hacer acá. Teniendo esos elementos, entonces hemos creado una clase gestión datos usuario, que es la clase que permite precisamente hacer las modificaciones a la base de datos o hacer las consultas relacionadas con el usuario. Entonces ahí se creó un método llamado iniciar sesión, que le pasamos ese usuario que acabamos de crear acá. Entonces vamos a mirar esa clase. Esta clase, pues recuerden que esta clase de este tipo son esas clases que en su constructor obtenemos la conexión, y acá en el método de iniciar sesión, como les decía, él recibe un objeto de tipo usuario. Aquí lo que hacemos es, lo importante de esta clase y este método, es el método que va a realizar una consulta a la base de datos si existe un usuario que coincida con el username y password ingresados ahí en esta vista. Entonces, de acuerdo a lo que yo ingrese acá, entonces él nos va a validar si existe acá. Entonces por eso acá se seleccionan todos los campos que se requieran, se hacen las relaciones teniendo en cuenta las relaciones y teniendo en cuenta esta condición, que el username sea igual al que viene de la vista, y lo mismo el password, ¿no? Y además que el estado sea activo en la base de datos, o sea que este estado del usuario esté activo. Para nuestro caso, pues todos están activos, ¿no?
pero eso es lo que va a validar que esté activo también, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que haga en la consulta, si coincide con esos valores, pues nos va a retornar el registro de ese usuario con los datos que hemos obtenido acá en la consulta. Mire que hemos consignado el nombre, hemos consultado el nombre, hemos consultado el apellido, hemos consultado todos los datos de la tabla usuarios, hemos consultado el estado del rol, hemos consultado el nombre del rol. Y ahí esos son los datos que vamos a traer. Bueno, entonces este método es importante. Aquí la consulta, lo que traiga la consulta y nos retorne es dependiendo de lo que ustedes necesiten. Por ejemplo, puede ser cualquier dato que retorne, pero lo importante es validar que coincida con los datos que vienen del username y el password. Los datos que me retornen, pues yo los usaré para alguna cosa, ¿no? Entonces, de acuerdo a la consulta, pues acá este usuario me trae el get username y el get password, que los traigo de ese objeto, y ejecuto la consulta. Entonces vamos a retornar. Bueno, entonces si todo está bien, pues él me va a retornar en el resultado, me va a retornar los datos de la consulta. Si llega a haber algún error acá en la consulta o algo, pues nos va a guardar en el error el mensaje de la excepción, ¿no? Y me va a retornar un falso. Entonces voy a regresar al archivo control inicio sesión. Entonces este resultado me va a traer un registro o más dependiendo de los roles que él tenga, pero a manera de ejemplo digamos que él tiene solamente un rol, pero acá en la pregunta estamos haciendo la pregunta, de acuerdo a este resultado, si el número de registros que lo obtenemos con el row con es mayor o igual a 1, quiere decir que sí encontró un usuario que coincida con el username y ese password ingresado. Bueno, entonces si esos datos están bien, lo que hemos hecho es acá en el user crear un objeto con los datos que me retorna a mí la consulta. Entonces la consulta me retorna el nombre, el apellido, el nombre del rol, los datos que están en la consulta. Entonces van a quedar ubicados acá en el usuario. Recuerden que el usuario se convierte en un objeto que cada atributo viene siendo el nombre del campo que retorna la consulta. Aquí las tres líneas y bueno, después creamos una variable llamada rol donde guardamos el nombre del rol, simplemente rol para utilizarla acá. Entonces este resultado con objeto retorna un campo llamado rol nombre. Desde user rol nombre lo vamos a guardar en rol. Después estamos creando tres variables de sesión, una variable de sesión llamada id persona, que es el user, uso persona, una que se llama el user, que es el text password, pero eso no es necesario. Revisando aquí el código no necesitamos acá tener esto, no tiene sentido. Y estamos creando una variable de sesión completa que es el nombre de usuario, donde yo guardo el nombre y el apellido y los concateno. ¿Para qué este nombre de usuario? Si ustedes quieren cada vez que ya esté en la vista de cada uno, que en alguna parte coloque el nombre del usuario. Entonces esa podría utilizarse esta variable de sesión para que la coloquen en su momento donde ustedes deseen. Bueno, después como ya obtenemos este rol, y aquí lo que viene en este rol nombre es, en este ejemplo de esta aplicación, es si es cajero, si es administrador o si es un cliente. Entonces aquí por eso lo vamos a utilizar utilizando una estructura de este tipo switch case, donde de acuerdo al nombre del rol que viene en el rol, entonces si es administrador, que se vaya para la vista del administrador, si es cajero, que se vaya para la vista del cajero, y si es cliente, que se vaya para la vista del cliente. Si en un caso tal la consulta no retornó nada, entonces lo que se va a hacer es devolverse a la vista del login donde colocamos el usuario y password y se lleva una variable x con un valor de 1. Ese valor de 1 en la vista tiene un significado. Si yo voy a ver el login por acá, el valor de x cuando vale 1 significa que el usuario y la contraseña no coinciden, o sea que lo más seguro es que no encontró en la base de datos un usuario que coincida con la contraseña ingresada. Entonces por eso x es un valor de 1, ¿no? Bueno, entonces esa es la manera como nosotros hacemos que
dependiendo del rol, se vaya para la vista indicada. Entonces nosotros, obvio que tenemos que tener acá en nuestra carpeta vista, tener nuestra carpeta administrador, tener nuestra carpeta cajero con los archivos de cada uno de ellos, o lo mismo la carpeta cliente con sus archivos. Entonces esa es como la manera de trabajar. Lo otro es lo siguiente: cuando nosotros creamos estas variables de sesión y de persona, es para que en ningún momento nos ingresen a la aplicación directamente sin registrar la sesión. Entonces voy a hacer un ejemplo. Cuando nosotros ingresamos con el usuario 91 y yo le doy a enviar, en ese momento se ha creado una sesión, y la manera de validarlo es que yo voy a revisar acá este ingreso en el archivo de administrador. Estamos en administrador, entonces él está abriendo este contenido donde dice bienvenido usuario administrador. Aquí debería tener la sesión. Vamos a hacerla que retorne a donde debe de ser. Esta sí es ID de persona. Aquí nos está pidiendo es que tengamos esta parte, ¿no? ¿Listo? Así para que nos quede bien el inicio de sesión. ¿Listo? Entonces acá pg igual a login y x igual a 2. Bueno, ese x igual a 2, ¿qué significa que él se devuelva con x2? ¿Qué significa acá el iset y de persona? Él verifica si no existe una sesión y de persona, entonces que se vaya por acá. Entonces la pregunta es, si no existe la variable sesión y de persona, entonces váyase para este archivo login al inicio con una variable x igual a 2. Entonces en ese login, ¿qué x igual a 2? X igual a 2 es que debe iniciar sesión. ¿Listo? Entonces voy a volver a ingresar acá. Entonces yo entro con 91, el usuario 91 con su respectivo password, y ahí él ha registrado una variable sesión. Y tranquilamente yo puedo seleccionar acá la página, voy a crear una ventana nueva y le doy acá enter y él me la muestra. Pero si yo llego a cerrar la sesión, digamos que ahí cerré la sesión y yo intento volver a ingresar a la página, entonces él me retorna, aquí me está retornando, aquí el retorno no está quedando bien. Voy a verificar si me parece que se devolvió una parte más. Vamos a probar acá a mirar index. Entonces mire que se retornó acá al index. Aquí está sacando este error por esta extensión, ¿no? Vamos a ponerla otra vez y ya nos retorna. Acá el otro error es que hace el ampersand para que no retorne esos errores. Entonces estoy colocando acá el ampersand porque la primera variable que estoy pasando es la variable pg, y las demás variables cuando se pasan ya con el ampersand. Ese es el error que está saliendo, ¿no? Voy a volver a pegar acá. Entonces aquí ya, mire que él llega ya, él lo que hace, como no hay una variable sesión registrada, él me devolvió al inicio de sesión y me sacó que la variable x que llega acá es igual a 2. Y ese x igual a 2 es el que me ayuda a mí a poder tomar una decisión qué mensaje voy a enviar. Entonces le estoy mandando un mensaje que debe iniciar sesión. Entonces, por ejemplo, vamos a ingresar con otro usuario, el usuario de otro rol. Este es otro rol, el rol cajero, creo. Entonces, si yo tengo aquí si vamos a cajero, vamos a entrar a cajero, a la primera archivo que es contenido, vamos a hacer lo que nos quede bien porque de pronto no nos
Lo mismo acá, hagamos el arreglo para que quede bien. Entonces acá ya hemos dicho que es ampersand sin la extensión PHP y acá es PG igual a esto, ¿no? Listo, entonces lo mismo, aquí todos los archivos vamos a hacer que queden al inicio con esta parte inicial. Es los archivos de las vistas, no hacerlo en el index ni nada de eso, sino en las vistas, donde estamos mostrando información. Entonces lo primero que debemos de tener es session start. ¿Para qué? Para que continúe con la sesión que nosotros llevamos. Y así podemos preguntar por estas variables de sesión. Entonces en este momento estamos preguntando por la variable sesión que se llama id persona, que la creamos en el control inicio de sesión. Miren, esta fue creada acá. ¿Ya? Entonces voy a regresar. Es id persona y que se regrese a un determinado sitio que es al login con una variable x igual a 2. Entonces voy a volver a repetir el proceso. Voy a salir acá. Vamos a entrar con el usuario de tipo cajero. Está acá. Entonces lo que yo les decía, voy a seleccionar esta dirección y voy a cerrar la ventana y voy a crear una nueva pestaña. Voy a pegar para ver y él nos deja ingresar porque la variable sesión sigue viva. No hemos como terminado la sesión. Ya vamos a mirar cuál es el archivo que nos permite terminar la sesión. Entonces yo le voy a dar salir y salir es que me está matando a mí la sesión. Entonces dice acá sesión cerrada correctamente. Entonces voy a volver en una pestaña nueva a volver a copiar la dirección directamente a ver si me va a permitir ingresar. Entonces automáticamente, bueno, aquí me sacó un error que debe ser por esto, ¿no? Interrogación PG. Entonces ya lo modifique y me dice que yo debo iniciar sesión. Entonces esa es la manera de nosotros darle seguridad. El manejo de sesiones en las aplicaciones nos permite una mayor seguridad en las aplicaciones. Entonces, para que tengamos mucho cuidado con ello, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Al inicio, cuando validamos el ingreso, en el inicio de sesión, registramos las variables que ustedes crean necesarias, pero una de ellas la podemos utilizar precisamente para hacer lo que estábamos haciendo, validar que cuando yo vaya a revisar una vista, la vista primero pase por validar si hay una variable sesión creada. Entonces, ¿qué es lo que se hace acá al inicio? Entonces, esto lo creamos en las vistas, ¿no? El validar el inicio de sesión. Bueno, por otra parte, quiero mostrarles el archivo que termina la sesión, que es cuando le damos clic en salir, él va y revisa este archivo. Entonces, este archivo, ¿qué hace? El archivo pues también debe iniciar con el session start. Después, el unset es como liberar esas memorias que ya se habían creado en la sesión, o sea, como que quita esas memorias. Y el session destroy es destruir la sesión. Termina la sesión. Y cuando termina la sesión, entonces lo que hace es que él llama al index con pg igual login x igual a 3. O sea, como cuando le damos clic acá cuando yo le doy clic acá en salir, él llama a este archivo salir. Entonces hace todo ese proceso. Libera las variables, quita las variables creadas, destruye la sesión y se va para el pg igual a login con x igual a 3. Entonces vamos a mirar login x igual a 3, ¿qué es? Cuando x es igual a 3, debe colocar el mensaje sesión cerrada correctamente. Entonces por eso es que cuando yo le doy salir, aquí me dice sesión cerrada correctamente. Entonces esa es la manera como nosotros podemos en ese momento hacer todo el proceso del inicio de sesión. Entonces ya para terminar, entonces tener en cuenta en el proceso pues tenemos una vista que es donde capturamos la información del inicio, el usuario del password. Esa vista pues se va a un archivo a un controlador que lo que hace es validar si ese usuario y ese password coinciden en la base de datos, en nuestra base de datos.
y de acuerdo a algo que en este caso para nosotros es el rol, de acuerdo al rol, pues él lo direcciona a la vista indicada. Entonces esta persona es el cajero, entonces yo lo llevo a la vista de cajero para que haga todas las tareas del cajero. O si es un cliente, que solamente le muestre el menú del cliente. O si es un administrador, que le muestre el menú del administrador. Entonces, como lo que podemos ver acá con el usuario 92, que es un cajero, y este cajero puede agregar clientes, puede consultar. Bueno, aquí no sé si esté funcionando bien esta parte. Bueno, aquí estaba la parte de agregar clientes o listar los clientes, ¿ya? Es más o menos, o generar el PDF de los clientes, ¿ya? Bueno, entonces hasta aquí la ayuda en video tutorial del proceso de inicio sesión a una aplicación web en PHP